El 30 de mayo de 1981, en un departamento de Belgrano, comenzó una de las historias criminales más perturbadoras y mediáticas de la Argentina contemporánea. Una historia en la que el parricidio, el crimen más antiguo y simbólicamente más condenable de todos, adquirió ribetes de tragedia griega, de novela negra y de sainete porteño. Los protagonistas fueron dos jóvenes de clase media acomodada, estudiantes universitarios, cultos, de apellido de origen europeo y con un futuro que parecía asegurado. Sus víctimas, nada menos que los padres. Y el escenario, un país que vivía bajo una dictadura, con una prensa restringida pero con un morbo popular insaciable. En Crónicas de Pasiones, Muertes y Desamor presentamos Los hijos que mataron a sus padres, 44 años del parricidio Joclender. Los hermanos Sergio y Pablo Joclender tenían apenas 23 y 20 años cuando quedaron bajo la sospecha de haber asesinado a Mauricio Joclender, ingeniero de la empresa Pittsburgh, y a su esposa Cristina Silva. Aquel crimen descubierto casi por azar quedó marcado en la memoria colectiva con una mezcla de horror, curiosidad y desconcierto. No solo por la brutalidad de los hechos, golpeados con una barra de acero, estrangulados, envueltos en sábanas y escondidos en el baúl de un auto, sino también por los enigmas que nunca se resolvieron. Las supuestas desviaciones íntimas de la familia, las conexiones del padre con turbios negocios de armas y la fuga casi cinematográfica de los dos hermanos. A veces la reconstrucción de la memoria se parece a un guión de cine mudo. En el recuerdo de ciertos testigos, los hermanos aparecen en escena, riendo con sus novias, gesticulando, jóvenes de poco más de 20 años, mientras en un segundo plano, como figuras de cartón, sus padres permanecen sentados, inmóviles, ajenos. Esa imagen congelada y ambigua sintetiza lo que sería después el núcleo de la tragedia. Dos generaciones que no lograban hablarse. Un silencio denso, atravesado por tensiones invisibles. Ese silencio, de hecho, sobrevivió a los asesinatos. Pasaron 44 años y Sergio y Pablo nunca hablaron de lo que ocurrió aquella noche. Ni en las entrevistas, ni en las cartas, ni en los libros que publicaron después. Como si hubiesen levantado entre ellos un pacto de mutismo que los condena a perpetuidad, incluso más allá de la condena judicial. Todos quieren saber del morbo. ¿Y qué puedo decir yo de eso?, dijo alguna vez Sergio, y se calló. Los hechos, según la justicia, ocurrieron en la madrugada del 30 de mayo de 1981. Ese era el día del cumpleaños número 23 de Sergio. Y para celebrarlo, esa noche el joven había cenado con los padres y la hermana, Valeria, en un restaurante de la Costanera. Pablo, el otro hermano, que estaba distanciado de la familia, no estuvo allí, no participó de esa cena. La reconstrucción oficial sostiene que mientras transcurría ese festejo, Pablo entró al departamento de la calle 3 de febrero 1480 en pleno Belgrano y esperó escondido en un placard. Cuando la familia regresó y se fue a dormir, Sergio conversaba en el living. La madre apareció. Entonces, con un hierro de 30 centímetros, la golpearon en la cabeza. Desvanecida, fue estrangulada. El padre también murió de la misma forma, pero en el dormitorio. Los cuerpos fueron envueltos en sábanas, cubiertos con bolsas y cargados en el baúl del Dodge Polara metalizado que pertenecía a la familia. Resulta que el crimen no fue descubierto por la policía, ni por investigadores avesados. Lo descubrieron unos niños que jugaban en la calle
en Coronel Díaz, frente al Parque Las Heras. Estamos hablando en pleno barrio norte de Buenos Aires. ¿Qué vieron los niños que estaban jugando en el Parque Las Heras? Vieron que de un auto que estaba estacionado caía un hilo de sangre. Y entonces fueron a avisar a los mayores. Y así, por casualidad, por azar, se descubrió el horror. El hallazgo movilizó a la comisaría 21, a bomberos y a peritos. El área fue cercada, aunque algunos fotógrafos lograron filtrarse. El espectáculo era dantesco. Las fotos del Dodge con sangre que goteaba del baúl recorrieron redacciones, diarios y revistas. En horas, los nombres y rostros de los hermanos se convirtieron en sinónimo de barbarie. La sociedad argentina, atrapada entre la rutina cotidiana y el miedo a la dictadura, encontró en el caso un espejo muy morboso. Los diarios mezclaban las noticias del parricidio con las de economía. Por ejemplo, el que apuesta al dólar pierde. ¿Se acuerdan? Eso lo dijo el ministro Sigot. ¿Se acuerdan de Sigot, ministro de Economía de la dictadura? También aparecían en la tapa de los diarios el Boca de Maradona, la visita de Sinatra, que le salió tan mal a Palito Ortega, los ecos del atentado contra el Papa. ¿Se acuerdan que había sido atentado Juan Pablo II? De pronto, los Schokländer se convirtieron en personajes centrales de una tragicomedia nacional. La hermana menor, Valeria, quedó rápidamente fuera de sospecha, pero también fuera de la familia. Cambió su apellido y jamás volvió a tener contacto con sus hermanos. En su silencio también hay un eco de tragedia. La hija que sobrevive, pero que decide borrarse de toda esta historia. El relato judicial cuenta que los hermanos huyeron de inmediato. Primero deambularon por la ciudad, después se dirigieron a Mar del Plata. Ahí vivieron días de película. Usaron nombres falsos, alquilaron habitaciones de hotel, intentaron conseguir una avioneta para escaparse, armaron un plan delirante con un publicista para organizar un evento náutico ficticio. Sergio incluso llegó a comprar un caballo, disfrazarse de gaucho y beber en un almacén de pueblo como si se tratara de un western improvisado. La detención de Sergio fue tan inverosímil como su fuga. Amordazado por lugareños, logró escaparse, pero al día siguiente, exhausto, levantó la mano en la ruta para pedir un aventón. El único vehículo que se detuvo fue un patrullero. Pablo fue capturado poco después también sobre un caballo, rumbo a Tucumán, con la idea de llegar a Bolivia. La prensa no ahorró adjetivos. Los llamó chacales, hienas, monstruos. Cada paso era cubierto con detalle, cada foto, cada testimonio alimentaba la leyenda negra. El juez de la causa, Juan Carlos Fontenla, admitió que al principio no se sospechaba de los hermanos, pero con el correr de las horas, las pruebas y la lógica de los hechos, obviamente los incriminaron. En 1985, la Cámara del Crimen condenó a Sergio y a Pablo a prisión perpetua por homicidio calificado. Fue el final judicial de una investigación llena de contradicciones, rumores y versiones. La sentencia no borró las dudas. La defensa insistió que la familia estaba atravesada por conflictos extremos. Una madre alcohólica y libidinosa, un padre homosexual humillado, un hijo menor acosado. Los rumores de incesto, de triángulos amorosos y de perversiones se multiplicaron. Otros apuntaron hacia la vida profesional del ingeniero Mauricio, padre, Mauricio Schokländer, vinculado, decían, a operaciones de venta de armas durante la dictadura, lo que abría la puerta a la hipótesis de un crimen por encargo. El propio Sergio, en su libro Esta es mi verdad, habló de comandos brasileños, de sicarios con nombres y apellidos, de amenazas y secuestros previos. La justicia desestimó todo. Para los jueces eran solo fantasmas o fantasías. Las revistas de la época como Gente
construyeron una narrativa sensacionalista que fascinó al público. Se hablaba de incesto, de drogas, de fiestas, de humillaciones. Se hablaba también de conexiones con la Marina, de reuniones con quién, nada menos que con Macera, de fragatas y de submarinos. Era difícil separar la realidad de la invención. El caso Joclender pasó de ser un expediente judicial a un mito urbano. Se lo comentaba en las sobremesas, en los bares, en las peluquerías. ¿Cómo podían dos jóvenes cultos y de buena posición matar a sus padres con tanta hazaña? ¿Fue odio, venganza, locura, defensa? ¿O acaso fueron marionetas en una trampa mayor de la que nunca supieron escapar? El misterio creció cuando aparecieron pistas difusas. Un gerente de la empresa Pittsburgh que cayó de un edificio poco tiempo después. Un sicario brasileño que confesó en un diario extranjero. Un informe de la autopsia con plancton en los pulmones de las víctimas. Demasiadas piezas dispersas para un rompecabezas que nunca terminó de encajar. 44 años después, lo único que permanece firme es el silencio. Sergio, que salió en libertad condicional tras cumplir más de 2 décadas, y Pablo, que también recuperó la libertad, rara vez aceptan hablar del tema. Cuando lo hacen es para esquivar. Ninguno ha dado una versión definitiva y ninguno se ha sentado frente a una cámara a contar la verdad. Ese mutismo es quizá lo más perturbador, porque en el fondo, más allá de las pruebas judiciales y de las versiones conspirativas, la sociedad quedó atrapada en la pregunta sin respuesta: ¿qué pasó realmente aquella noche en el departamento de Belgrano? Los hermanos, enemistados hoy entre sí, parecen condenados a cargar con esa incógnita hasta el final. La muerte los unió, la vida los separó. Y entre ambas, un pacto secreto que resiste a los años, a los periodistas, a los libros y a las mismas sospechas. El caso Joclender condensa, como pocos, la esencia de la crónica policial argentina. Familia, violencia, rumores sexuales, poder político y militar, fugas de película, juicios mediáticos. Tiene algo de tragedia griega, con los hijos que matan a los padres, algo de folletín sensacionalista, con los amores prohibidos, y algo de grotesco nacional, con el asesino disfrazado de gaucho que quiere llegar a caballo a Estados Unidos. A más de 4 décadas sigue siendo materia de debate en las facultades de periodismo, en los libros de criminología y en las conversaciones de sobremesa. Nadie quedó indiferente. Los Joclender se convirtieron en una marca indeleble de la memoria popular, porque más allá de la culpabilidad o la inocencia, lo que persiste es la certeza de un drama que desbordó lo policial. El crimen de Belgrano fue y sigue siendo una historia abierta en la historia argentina, una herida hecha de sangre, de silencio y de preguntas que aún no tienen respuesta.